de Mario Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, 6 Barral, Nueva Narrativa Hispánica. Nos dice aquí, en la parte posterior, aquí hay una foto de Vargas Llosa, joven. Bueno, esta edición tiene 40 años, con lo cual lo vemos bastante joven. Decir que Vargas Llosa nació en Arequipa, Perú, en 1936, que estudió en Cochabamba, en Lima, y se licenció en Letras en la Universidad de San Marcos de Lima y se doctoró en la de Madrid, que residió en París y posteriormente en Londres y Barcelona. A continuación empezó a publicar, su primera obra fue Los Jefes, con La ciudad y los perros obtuvo el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica, y a continuación de ahí pues todo han sido premios y distinciones. Sus obras más conocidas, pues yo qué sé, aquí está esta misma, Conversación en la Catedral, La Casa Verde, La Fiesta del Chivo y muchas más. Decir además que Vargas Llosa en los años 80 se metió en la vida política de su país, compitió para ser presidente del Perú, no le fue bien, y decir que Vargas Llosa es una persona siempre de actualidad muy presente en la vida pública. Aquí en España, donde reside ahora, su opinión es muy oída y bueno, y tiene también muchas controversias, pero bueno, es verdaderamente una personalidad de nuestro tiempo, sin lugar a dudas. Bueno, pues vamos a Conversación en la Catedral, que tiene una portada maravillosa de esos dos vasos de cerveza. Barral, Barcelona, Caracas, México. Esta es la 13ª edición de abril de 1981, ni más ni menos, capítulo 1. Tenemos aquí una frase de Balzac, yo no sé francés, así que no os la puedo traducir. Bueno, el comienzo de este libro es uno de los más famosos de la historia de la literatura moderna. Yo no lo voy a leer, porque para mí, desde luego, no es tan importante este comienzo, con todo lo famoso que es. Para mí el verdadero comienzo de la historia es cuando el personaje, creo que se puede decir, uno de los dos personajes sobre los que se vertebra esta historia, que es Zabalita. Zabalita es un periodista de Lima, regresa a su casa, se encuentra a su mujer joven, o sea, los dos son jóvenes de unos 30 años, y su mujer le dice que los laceros se han llevado a su perro. La mujer está desconsolada y Zabalita le dice a su mujer que va a ir a la perrera de Lima a ver qué ha pasado con su perrito. Y Zabalita va a la perrera de Lima, encuentra al perrito y allí se encuentra una persona. Se encuentra con Ambrosio. Y Zabalita le dice a Ambrosio: Ambrosio, ¿no te acuerdas de mí? ¿No sabes quién soy? Ambrosio se hace el despistado, pero Zabalita le dice: soy el hijo de don Fermín. Entonces Ambrosio ya no es reticente y Zabalita lo invita a ir a tomar una cerveza en el bar La Catedral. Esto no es una catedral, no es una iglesia. La catedral es un modesto bar de camioneros fuera de la perrera municipal de Lima, un bar que existió verdaderamente. Y allí Zabalita y Ambrosio se van a contar sus vidas. ¿Qué pasó en las vidas de Zabalita y Ambrosio? Ambrosio trabajó con el padre de Zabalita. Ambrosio era su chofer. Y a través de esta conversación vamos a conocer las dos vidas, la de Zabalita y la de Ambrosio. Zabalita vivía con sus padres de más joven, cuando era estudiante. Lo vamos a ver cuando está en la Universidad de San Marcos, se introduce en el mundo de la política, de la oposición a la dictadura del general Odría en Perú en los años 50. Este libro se desarrolla en ese periodo de tiempo. Vamos a ver cómo Zabalita está en la universidad y todo este asunto político del que le salva las relaciones de su padre, un hombre, don Fermín, un hombre muy poderoso. Y después vamos a ver cómo va a ir toda su carrera periodística, desde el principio hasta ahí. Bueno, una carrera periodística corta, porque yo creo que este libro se refiere a un periodo de tiempo de unos 10 años. Zabalita ha trabajado en provincias,
y después está trabajando en Lima, en la capital. Por otra parte, la vida de Ambrosio es la vida de una persona que ha inmigrado de las zonas rurales pobres del Perú a la capital. Ambrosio empezó a trabajar como chofer, como os digo, de don Fermín, el padre de Zabalita, y se casa con Amalia, la criada de la casa, y deciden marcharse ahí por una serie de razones, deciden marcharse de Lima e inician un viaje hacia el interior del país, hacia las zonas de la selva, donde quieren empezar una nueva vida allí, pero las cosas a Ambrosio no le han ido bien y va a volver a la capital. Ya lo vemos del Acero. En esas historias que se cuentan ellos dos, vamos a ver a otros personajes. Está la presencia de don Fermín, el padre de Zabalita, el amo de Ambrosio, nunca mejor dicho. Están los hermanos de Zabalita, siguen siendo unos burgueses. Les gusta esta vida de comodidad que a Zabalita no le gusta. Está el caso de un personaje que aparece en el momento en que Zabalita está metido en asuntos políticos, que es Cayo Bermúdez. Cayo Bermúdez es un hombre que viene de las provincias de la provincia de Perú y que va a ser en esa dictadura el hombre fuerte de los servicios de seguridad del país. Y se va a aprovechar de esta situación para chantajear, para presionar. Y bueno, ya sabemos cómo es el trabajo en estas dictaduras. Tenemos a Hortensia, una prostituta que Cayo Bermúdez tiene en su casa para digamos, animar sus reuniones y todo esto. Es una auténtica prostituta de lujo. Bueno, y tenemos a don Fermín, el padre de Zabalita, que es realmente un símbolo de la corrupción moral y económica que hay en el Perú en aquel momento. Estos son una serie de personajes fundamentales. Bueno, ya os dije el personaje de Amalia, la mujer de Ambrosio. Pero realmente surgen muchos más pequeños personajes que van a hacer que la historia vaya moviéndose y que nos interese, lógicamente, porque si no una conversación entre dos personas de 700 páginas es bastante aburrida, pero no es así. Aparecen otros personajes. Lo que os quería decir es que realmente este libro, aunque trata de una conversación, de lo que realmente trata es del Perú. Vargas Llosa en este libro nos pone el Perú de aquel momento. Es el plato, es el menú, aquí lo tenemos, con todos sus ingredientes. Desgraciadamente esta situación en el Perú en aquella época es muy similar a la que hay en otros muchos países sudamericanos y de otras partes del mundo actualmente. Esta novela no ha dejado de ser vigente, lo que nos cuenta. Los temas que desarrolla Vargas Llosa son, digamos, universales y en ningún momento esta historia decae. Es un lenguaje para mí fácil de leer, muy directo, muy simple. Aunque realmente os quería decir que Vargas Llosa utiliza en este libro distintas técnicas narrativas, una cosa que a mí me gustó mucho y que a otras personas no. Tenemos los diálogos simultáneos, los distintos puntos de vista y con saltos de tiempo y de lugar, lo cual a gente le puede desorientar. A mí me pareció extraordinario, porque Vargas Llosa en este libro considera al lector uno igual a él mismo. Considera que el lector es un ser inteligente, no es un borrego. Está claro. Y al considerarnos inteligentes nos pone a prueba. Realmente. Yo creo que es algo que yo agradezco mucho a Vargas Llosa. Nos considera inteligentes. Y también inteligentes para dejar la obra si no nos interesa. Porque realmente hay personas a las cuales
a lo mejor no les gusta este libro sobre el Perú, no, porque el Perú está aquí presente en todas sus clases, los barrios altos, los barrios bajos de Lima, la costa, la selva, las profesiones, la economía, la política. Es Perú, pero puede ser cualquier otro país. Yo leí este libro durante la pandemia y cuando acabó la pandemia vi una encuesta en una revista de lo que había hecho la gente durante la pandemia, que habían leído, y coincidió conmigo. Boris Izaguirre dijo que había leído este libro. Yo no, Boris Izaguirre no tiene nada que ver conmigo, pero coincide conmigo en declarar que esta es una obra realmente extraordinaria, única y excepcional. Leer Conversación en la Catedral es una maravilla. Las personas que no la han leído no saben lo que tienen delante de sí. Vargas Llosa, solamente por este libro, ha entrado ya en los cielos de la literatura, no necesita más. Es una obra perfecta, donde empieza y acaba. Podemos leerla del derecho, del revés, de arriba, abajo. Es fantástica su dominio del lenguaje, de las técnicas. Más no se puede hacer realmente. Yo sé que Vargas Llosa como personaje actualmente es un poco tomado, no sé por qué, como de risa o como un personaje poco serio por su relación sentimental con Isabel Presley o por algunas declaraciones un poco pasadas de rosca. Yo eso lo puedo entender, pero como escritor Vargas Llosa es inmejorable y en Conversación en la Catedral es una obra, yo diría que perfecta. Es muy difícil superar esto. Ni siquiera Vargas Llosa yo creo que puede superar esto. En fin, que os animo a leer Conversación en la Catedral, a dejaros de prejuicios bobos, juzgar a Vargas Llosa por lo que es un escritor extraordinario, quizás el mejor escritor en castellano vivo de la actualidad y sin lugar a duda uno de los mejores de esta época contemporánea. Eso nadie lo pone en duda. El premio Nobel, premio Cervantes, todos los premios que le han dado a Vargas Llosa son merecidos por toda su obra, pero solamente con Conversación en la Catedral ya lo justificaría. Así que no tener miedo, dejar fuera los prejuicios y leer Conversación en la Catedral, porque en ese menú que yo os decía, esto es un auténtico manjar. Bueno, un saludo desde La Coruña.